Al aire. Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 7 de julio de 2020. Nos atrasamos un poquito por cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí. Alejandro Meléndez desde Coyoacán, en la Ciudad de México. Mi querido Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla. ¿Cómo vas, mi George? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy tranquilo. A pesar de que pues todo está disparando y hoy no sabemos qué se va a disparar porque ya empezaron seguramente los encuentros en Estados Unidos entre los grupos de López Obrador y el diabólico Donald Trump. Pues ojalá se disparen unas caguamas mejor, mi querido George, que es lo que deberías de dispararnos. No, ya usted le disparo no solo más, sino otras cosas más sustanciosas. Sí, pero bueno, pues mi querido Eric Mesa desde Santa María la Ribera, ¿cómo vamos, mi querido Eric? Pues bien, la verdad, mucha lluvia, muy bonito todo aquí desde el kiosco Morisco, todavía no lo abren, la gente sigue yendo a correr, hay más gente en la calle, pero eso sí con más cubrebocas y pues yo miren, les deseo lo mejor, ojalá no se infecten, solamente eso es lo que les quiero decir. Te vemos ahí muy rápido en la máquina echando 3 Oriuket y 4 Oga Flame del Street Fighter ahí. Pero eso me parece muy bien. Después de ir por las tortillas y quedarme con el cambio, pues es que es una bonita costumbre que nunca se pierde. Eso es todo. Mi querida Cari, ya te tenemos de regreso. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? Bien, pues bien. Bien. Tranquila, ¿no? Ya pasó lo grave. Y todo muy bien. Contenta de estar aquí con ustedes, con un poco de frío. Y llovió hace rato, se quitó, luego salió el sol, luego volvió a llover. Ahorita ya se empezó a como bajar la temperatura, pero muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, como cada noche. Sí, te extrañamos ayer, ¿eh? Yo también los extrañé. Mucho. Y doña Dolores te mandó de todas maneras abrazos y besos. Sí. También, y nosotros recíprocamente le dijimos igual para usted, doña Dolores. Muchas gracias, chicos, que siempre están al pendiente de la familia, eso es muy importantísimo. Oigan, ¿quieren que les cuente ya las noticias de Por favor. Que les cuente un cuento, sí. Bueno, pues ahí les va. Resulta que Donald Trump ya inició la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que se habían peleado porque dice que le echó la culpa a la organización de que por ellos es que se dio todo este asunto de la pandemia? El portazo de la primera potencia en medio de la mayor pandemia en un siglo ha sido ya comunicado formalmente. Según lo anunció este martes el senador demócrata Bob Menéndez en su cuenta de Twitter y confirmaron fuentes de la administración. La salida no será efectiva sino hasta el 6 de julio de 2021, con lo cual queda a merced del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre, o sea que esta decisión todavía se puede cambiar si es que Donald Trump no gana la presidencia nuevamente. De hecho, el republicano anunció el pasado mayo la ruptura de las relaciones con esta agencia independiente, que era lo que les decía, porque la considera una gestión que ha provocado la crisis del coronavirus y ha sido negligente y connivente con los intereses del régimen chino y que también fue opaca, ¿no? Entonces, el rival de Donald Trump en las urnas, el demócrata Joe Biden, ha dicho que revertirá la decisión si es que llegase a ganar la presidencia. Y bueno, pues Bolsonaro, ¿se acuerdan que ayer se fue a hacer la prueba del COVID? Pues ya le dieron hoy el resultado y salió positivo. Recordemos que este es uno de los mandatarios que más ha estado negado al virus. De hecho, tiene ahí como varias declaraciones en donde él mismo pues, afirma que esto no existe. Y les quiero compartir una que había dicho hace unos días, ¿no? Dice, en mi caso, debido a mi historia como atleta, si estuviera infectado por el virus, no tendría que preocuparme, no sentiría nada o sería a lo sumo una gripecita o un resfriado. Sin embargo, recordemos que el mandatario se fue a hacer la prueba porque empezó a tener problemas ahí más o menos en los pulmones
de hecho le hicieron una placa y bueno, pues ya resultó positivo por andar diciendo que esto no existe. Y acá en la Ciudad de México, el gobierno capitalino anunció que ya está todo listo para que este miércoles mañana reabran las tiendas departamentales y los centros comerciales en la ciudad, por lo cual se presentaron las medidas adicionales para esta acción. Entre estas medidas destacan el aforo del 30% de acceso a una persona a establecimientos y también se les va a limitar el tiempo para permanecer en los establecimientos. No van a llegar a 1 hora. Recordemos que en países como Alemania y otros países de Europa, esto se está haciendo de no mayor a 50 minutos o 30 minutos de la gente en los establecimientos comerciales, llamémosle específicamente tiendas de ropa, ¿no? Que no los están dejando quedarse más de 1 hora y que, pues bueno, la verdad es que yo creo que sí la van a padecer mucho porque hay mucha gente que no logra escoger ropa en 1 hora, pero bueno. Y en los resultados en México, en los números en México, ya llegamos a 32.014 personas fallecidas por COVID-19, más de 268,000 contagios son lo que tenemos y más de 25,000 personas activas también por este bicho que nos trae a todos, pero bueno, vueltos locos. Y en las noticias nacionales e internacionales, Andrés Manuel llega a Estados Unidos. El presidente mexicano ya está en Estados Unidos para su reunión con el presidente Donald Trump. Viajó en un vuelo comercial y es la primera vez que se le ve al presidente con cubrebocas, ahí sí se lo puso. Y al aterrizar en Atlanta, sí, ahí sí se lo puso. Al aterrizar en Atlanta, personal de seguridad fue por el presidente y su comitiva para que fueran los primeros en descender del avión y se prevé que lleguen a Washington este día a las 22 horas, horario de México, para pues ya establecerse. Y la comitiva que acompaña al presidente está conformada por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Graciela Márquez, la secretaria de Economía, Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, y Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos. Y bueno, para seguir hablando del presidente, resulta que el sexenio de AMLO está perdido en crecimiento económico, dijo en un análisis la Citi, que la Citi es el Citigroup Inc., que es la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York. En un análisis detalla que la economía mexicana se recuperará a los niveles que tenía en 2018 hasta 2025, lo cual implica que la administración de López Obrador está perdida en términos de crecimiento económico. Y lo cito tal cual, dice: creemos que la caída sistemática de la inversión está dañando fundamentalmente el potencial de crecimiento del país. Ahora estimamos que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto entre 2022 y 2024 será del 2%. Esto implica que el PIB de México solo volverá a su nivel de diciembre de 2018 hasta 2025, lo que se traduce en un sexenio perdido en términos de crecimiento, dice el análisis de la Citi, situación que a mí me parece muy grave, pero que ahorita mi queridísimo George nos podrá hacer un análisis sobre eso. Y nada más para terminar ya acá, identificaron el resto de un normalista de Ayotzinapa. Según la Fiscalía General de la República, anunció que ha sido identificado un resto óseo de uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Se trata del joven Cristian Alfonso Rodríguez. Él fue encontrado, este miembro, en la barranca de Carnicería, en el municipio de Cocula, Guerrero, distinto al basurero que se había dicho en un inicio que ahí los habían quemado y no sé qué tanto rollo, se encontró en otro lugar. En conferencia de prensa, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, informó que del 21 al 29 de noviembre de 2019 se hizo la búsqueda en la barranca de la Carnicería, ejido de Cocula, en el que se recuperaron 15 indicios que fueron embalados en el lugar para su procesamiento. Y Banxico confirma que su página sufrió un ciberataque. El Banco de México informó que esta tarde su portal fue objeto de un intento de degradación de servicio, pero asegura que su información, así como la de las instituciones financieras, están a salvo y no se afectó a los mercados ni al sistema de pagos. Agregó que gracias a los mecanismos de protocolo y protocolos de protección se preservó la integridad de la información del Banco Central, así como de las instituciones financieras. Este ataque sucedió hoy martes alrededor de las 13 horas, según informó Banxico. Hasta aquí el reporte, chicos. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues, ¿cómo ves, mi querido George? Ya le sacaste punta a tu lápiz para esta pregunta que te hizo Cari. No, bueno, no es pregunta, sino es una afirmación de Citi, que también tiene sede en Londres.
y según algunos analistas, es más importante que Wall Street. Lo que pasa es que ellos están en Londres y ellos manejan en Londres muchas inversiones chinas. Y hay que recordar que, por ejemplo, entre los 10 compañías más importantes del mundo, ya apareció una china que se llama Alibaba, que está dedicada a cuestiones de computación, junto con otra que se me va ahorita el nombre, pero Citi tiene una importancia mayúscula en Europa. Ahora, que se recupere la situación mexicana hasta 2025, pues tiene cierta aproximación que no podríamos verla como un fatalismo, pero en un artículo de Enrique Quintana ayer, él dice que el gobierno más o menos invierte el 4% del Producto Interno Bruto, que los inversionistas, o sea, los empresarios, invierten el triple o el cuádruple, y que mientras el señor López Obrador no llegue a un acuerdo con los inversionistas, pues la economía mexicana no se va a recuperar rápido, sino muy lento. Y yo creo que por eso, bueno, pues nos da ahora el señor López Obrador, cuando menos a mí, una sorpresa. No porque a mí me gusten los tipos que van con él, aparte de los que dijo Karina. Aparte de estos, van los 3 principales en comunicación. Bernardo Gómez de Televisa, que dicen que fue el puntal para la reunión de Jared Kushner hace tiempo con López Obrador, no solamente con Peña Nieto. Va Vázquez Aldir, del Grupo Imagen, y va Salinas Pliego. Pero además va Carlos Slim y 1 o 2 empresarios más. ¿Por qué los lleva López Obrador a una cena con el propio Bush? Pues yo creo que para ver si se pueden hacer algunos acuerdos dentro del TEMEC para que México crezca. Y obviamente estos señores pues van a tratar de invertir en México, y no hay que olvidar que Salinas Pliego ya tiene más millones que la REA y que otros millonarios de antaño. Entonces, por lo tanto, si hay inversión mexicana y si hay no salida de capitales extranjeros, que han salido algunos decenas de millones de capitales extranjeros, y hay inversión en México, pues la recuperación será más rápida. Si no hay esta inversión, por más que diga el señor López Obrador que vamos a crecer y que él va a contribuir, todo eso, pues no va a haber ese crecimiento económico. Menos con medidas como las que pueden dar risa o pueden dar pánico. Esto de que a todos los funcionarios de la Secretaría de Economía los van a dejar sin computadoras, y en una mañanera dijo López Obrador que pues los héroes de la Reforma no tenían computadoras. Pues sí, pero en la Reforma pues no había ni teléfonos públicos en todas partes. Entonces no puede hacer ese tipo de respuestas ante preguntas de por qué les van a quitar las computadoras a los funcionarios de la Secretaría de Economía. Bueno, pues es un despropósito, pero es un despropósito porque el señor López Obrador cree que ahorrando puede invertir más. Y no, ahorrando está bien.
y cobrándole dinero a los que ya supimos, ¿no? A Walmart, a FEMSA, a IBM y todo eso, va a haber una cantidad de millones de pesos mayor, pero si no hay inversión extranjera, no como esperaba Peña Nieto, sino de otra manera, pues no vamos a crecer y a lo mejor no salimos en el 2028, sino en el 3028. Es decir, esto es cuestión de llegar a acuerdos que no sean leoninos, como los que hizo Peña Nieto con el Pacto por México, porque hay una bola de acuerdos ahí súper leoninos. En energía, en cuestiones aeroportuarias, en aduanas, en hasta mineras y alimentación. Por eso habló el señor Marcelo Ebrard, que quería que fuera Justin Trudeau, que dijo, pues no me interesa ir a esta reunión, esa fue la realidad, pero habló para que no haya broncas con Canadá, porque hay que cobrarle a las mineras impuestos. ¿Saben ustedes cuánto pagan las empresas mineras de impuestos? 50 pesos al año por hectárea. Pues eso ni es regresar antes del porfirismo, ya no al porfirismo, antes del porfirismo. Entonces no puede ser. Las mineras canadienses tienen que pagar. Y las de energía renovable también tienen que pagar. Si van a meter al orden a las digitales, ¿no? Que hay que meterlas al orden. Son los que ganan más ahora, pues hay que meter a otras al orden. Pero sí hay que atraer la inversión extranjera y no hacer ciertas locuras que luego le da por hacer al señor López Obrador. Yo leí ayer y hoy a un señor que es anti-López Obrador a morir, que se firma Gil Gámez, que era hermano de José María Pérez Gay, ¿no? Rafael se llama Rafael Pérez Gay. Y son dos artículos que a mí me parecen importantísimos. ¿Por qué? Porque él habla de cómo en España y en Canadá van a darle dinero, mucho dinero, al aspecto cultural. Y yo creo que si López Obrador no apoya de verdad a la cultura, también no va a haber una recuperación económica. Hay algunas personas que ya se dedican a analizar las industrias culturales como economía, como una economía importante. Y en México tenemos que el 8% del Producto Interno Bruto ya proviene de la cultura, de las industrias culturales. Llámese computación, o llámese cine, o llámese museos, etcétera, etcétera. Y si López Obrador le reduce a todo, bueno, que ya iba a desaparecer el Fidecine, y aquí tuvimos a quien nos dijo que cómo estaban las cosas. Pero luego le reduce a los museos dinero. Si los museos pueden dejar dinero, ¿no? Y no es necesariamente que los museos sean caros. Se puede cobrar a los visitantes extranjeros, pero se puede dar también pases de entrada a los escolares mexicanos, a los docentes, etcétera, para ir creando un mayor público cultural. Así pues, yo creo que, y algunos dicen, no, Roberto Roque dice que va a haber cambios en el gabinete y en otros articulistas lo sugieren, pues yo creo que sí debe de haber cambio en el gabinete en muchas cosas para reordenar esta cuarta T, sino como dice Genaro Lozano en Reforma, que es una persona que ayudó
en el movimiento LGTB a López Obrador, pues va a venir una decepción de la gente y vamos a ir para atrás. Yo creo que hay que rehacer muchas cosas que López Obrador creyó que de la noche a la mañana haciendo ajustes y cobrando aquí y allá puede salir adelante. No, un país no sale adelante más que con políticas de mediano plazo. En un sexenio, por más cambios que se hagan, no puede venir la redefinición de las cosas. Por ejemplo, él cree que puede ayudar al 70% de la población con los apoyos. Al parecer ahora hasta el 50% han recibido esos apoyos, pero yo puedo asegurar que ni siquiera el 50%, porque en muchos lugares jóvenes, adultos mayores, sembradores, etcétera, no han llegado a los apoyos porque no es tan sencillo. Bueno, los bancos de bienestar ya se han robado como 25 de ellos, ¿no? No es tan fácil hacer las cosas. Entonces yo creo que debe haber un replanteamiento regresando de su gira con el señor Donald Trump, que ojalá, como dijera mamá, Dios lo agarre confesado, no le hagan un desaire muy feo, ya se los hizo antes Trump, ¿no? Mostrar unas fotos del muro en Arizona, decir que va a hacer otra nueva embestida contra los Dreamers, o los que están en el DACA, son 800,000 mexicanos, señalar que va a correr a los estudiantes que no están inscritos de manera presencial, sino solamente en línea, pues son golpes contra México y contra los mexicanos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en estas cosas para no recibir más ataques. Y yo aquí, George, si me permites, nada más agregaría un comentario que hizo Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, que se acuerdan que renunció en julio del año pasado, en una entrevista que le hizo el periódico El País. La pregunta que le hace El País es: ¿cómo definiría el estado de la economía de México? Y la respuesta de Ursúa es: yo diría que es malo. Ya veníamos enfrentando problemas desde el año pasado y la crisis de la COVID nos hundió y nos mandó por una espiral hacia abajo, pero el problema ya se vería venir desde antes. Hasta ahí la dejamos, ¿no? Sí, ya venía desde antes, eso es correcto, sí. Bueno, Nito Bucio nos manda saludos, Miriam Flores Galicia, saludos a todos, Luis Enrique Olivares, saludos, nos está viendo compa Don Ají, Luis Enrique Olivares, Víctor Bugalde. Te queremos, compa Doña G. Así es. Que hablamos de cultura, claro. Florentino Fuentes, Rosenbaum, Manuel de J. Jiménez, Gloria García, David Cilia, Avi Sánchez Corona. David Cilia, un abrazo. Nos recordamos lo que sufrió cuando fue un reportaje a Oaxaca y lo secuestraron. Natalia Cano, Leila Pelayo, Carlos Peniel, Nates López y Amada Paredones nos está viendo. Nito Bucio dice: Trump, no Bush. Nito Bucio dice: el hallazgo de los restos encontrados de un normalista de Yotzinapa es un gran logro de la administración de AMLO. Manuel de J. Jiménez, Jocelyn Pantoja hizo una propuesta a la gente morena del gobierno de la Ciudad de México en potencial económico de la cultura y no les interesó nada. Y David Cilia dice: un abrazo a los cuatro. Oigan, gracias. Pues, vamos a tener la segunda parte con nuestro querido Leonardo Figueiras. A ver si anda por ahí ya, mi querido Eric. Segundito, ya aparece o ya desapareció. Exacto. No, sí, lo de los restos de este muchacho es un éxito de este gobierno inicial, pero éxito. Tampoco se puede pedir que de la noche a la mañana cambie todo, pero sí es un éxito que hayan demostrado antes de que agarren al ampón de Tomás Herón que sí se pueden hacer las cosas.
De Tomás Sembrón, le dice, ¿no? Mira, ahí está ya el señor Leonardo Figueras. Ya está con nosotros. Senador de la República. Patricio. Está. Patricio de la República. Pues nos quedamos, sí, nos quedamos en tu definición, que ya la he visto por ahí, que el gobierno del señor López Obrador es un gobierno socialdemócrata a la mexicana. ¿Qué otras características tendrá este gobierno que ahora está en un diálogo con Donald Trump que puede ser bueno o puede ser complicadísimo? Buenas noches, saludo a nuestra compañera Karina. Hola, Leonardo, buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias a nuestro coordinador tecnológico, el señor Mesa, Sí. y a la familia Muchas gracias. Meléndez, a la familia Alejandro y Jorge Meléndez. Miren, nos habíamos quedado en la descripción, desde mi punto de vista, de lo que era el nuevo régimen y lo que no es el nuevo. Después tocamos un tema muy interesante que tenía que ver con los intelectuales que vendían sus ideas al mejor postor, que eran los gobiernos del PRI y del PAN, y nos habíamos quedado en estos autoconsiderados círculo rojo, y lo que continuaba era explicar los dos discursos, los del discurso del gobierno popular, que no populista, del gobierno popular de López Obrador, y por el otro lado, el discurso de estos intelectuales que hoy son como ante la ausencia de líderes creíbles en los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y pónganle todos los que quieran, ahora ellos son los que coordinan el nuevo discurso. Y entonces, ¿por qué nosotros estamos, digamos, tenemos esos dos discursos? Y ahorita, con ustedes, Karina Mesa y familia Meléndez, estamos construyendo un tercer discurso. De eso estoy convencido. Ya no estamos en la televisión, pues ¿cuándo hemos estado en la televisión? La televisión le daban a Froilán López Narváez, pues para que hablara que la rumba era cultura. Pero no, en la televisión solamente iban los intelectuales que ofrecían sus ideas y vendían sus ideas al viejo régimen. Yo no recuerdo a Jorge Meléndez que haya sido invitado a una mesa en la televisión para discutir algún proceso electoral. Yo no recuerdo eso, salvo que Jorge me corrija. Y nosotros una vez. Nos invitaban a la radio, Jorge. Está bien. ¿No? ¿No nos invitaban a la radio, Jorge? Sí. Pero de una manera marginal. Tú tienes, no sé si todavía tengas tu programa de radio de los viernes en Radio Educación. Ya no, porque pues entonces, estamos a distancia. Eso quiere decir que ahorita estamos construyendo, en este momento ustedes y yo, digamos que el tercer discurso, el pensamiento crítico, un pensamiento crítico que viene de distintas izquierdas, la socialdemocracia, y entonces estamos construyendo ese pensamiento crítico. Reconocerán ustedes y quienes nos escuchan que estamos entre aquellos que de manera incondicional todo le aplauden al régimen, todo. Y estamos ante otros que todo le condenan al régimen, todo le condenan. Estamos en eso. Y aquí estamos construyendo un tercer discurso
crítico en donde queremos valorar lo que sí está haciendo bien o no desde nuestro punto de vista el régimen. Y entonces tengo ya, desde que empezamos, se acordarán, con el asunto del aeropuerto, pues tocaba los intereses económicos, pues claro, no sé si ustedes han visto un video en donde están tratando de medir en las aguas pantanosas de Texcoco, pues la verdad es que era una dilapidar millones de dólares en ese aeropuerto. Entonces, pero vino toda la parte de aquellos que se iban a beneficiar económicamente de eso, y claro, están en contra. Y los otros que incondicionalmente estaban a favor del régimen. Y en eso estamos. Y cada asunto, aquí traigo varios asuntos. ¿Quieren una primera crítica al régimen actual? A ver, a ver. Sí. Venga de ahí. Está Karina, ¿verdad? Sí, por A ver, favor. Karina, hoy nos encontramos, como hace 52 años, en una revolución cultural, pero ahora del movimiento feminista internacional. Repito, estamos en una revolución cultural, ahora ya tenemos que lavar los trastes nosotros, pero de manera consciente. Ahora tenemos que ir a la tintorería, hoy fui a la tintorería, y entonces hay todo esto es en lo trivial, lo cotidiano, pero ahora nuestras compañeras pues son la vanguardia y nosotros vamos atrás de ellas, porque hay una gran revolución cultural en el movimiento femenino internacional. ¿Y qué sucede? Que hay una incomprensión del régimen de López Obrador a este movimiento feminista. Primer punto, a ver si están de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Karina, ¿qué es? Claro, claro. Pues a ver, pero yo quiero seguir escuchando. Ajá, pero sí, no, lo que pasa es que obviamente esto no es a raíz de la administración de Andrés Manuel, o sea, le está tocando coyunturalmente, y no sé cómo ha sido tampoco la percepción en cuanto al tema de equidad, ¿no? Que es de lo que hablamos específicamente. Lo que sí me queda claro es que cada vez esto que según él argumentó que iban a darse espacios a las mujeres en el gobierno, pues son espacios que por la misma situación que se vive de cierto machismo o cierta no ver a las mujeres, pues también han ido renunciando a sus cargos. Entonces, no sé, por eso me gustaría escuchar más sobre el tema. Muy bien, el tema es que es un cambio en los valores del pensamiento humano que lo están impulsando las mujeres. Y este cambio que requiere de nosotros un gran esfuerzo, hablo de los hombres, un gran esfuerzo para entender que este es un cambio muy importante, paradigmático, dirían los mamones. Y entonces, este cambio no está siendo comprendido por el gobierno socialdemócrata popular de López Obrador. A eso me refiero. ¿Sí? Okay. ¿Sí queda claro? Estoy hablando del nuevo régimen. No estoy hablando de los otros, del capitalismo corrupto, no estoy hablando de los compadres, no. Estoy hablando del nuevo régimen. Otro asunto que también nos ha dejado pendiente, y también las carencias conceptuales del nuevo régimen, es el asunto de los organismos autónomos. Los organismos autónomos parten de una teoría, de la misma teoría de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, que era esta teoría de equilibrios. Pero resulta que todas estas instituciones fueron copadas por personajes vinculados al PRI y al PAN. Entonces, estamos entre dos situaciones. Estamos ante las contradicciones siguientes. Por un lado, representaban un cierto equilibrio relativo, pero estaban copadas por los personales del viejo régimen. Pues claro, el nuevo régimen está dándose cuenta de que está copado de estas personalidades
que estaban vinculadas y subordinadas al viejo poder. Pues entonces tiene razón en esa parte, pero en lo que no tiene razón es en esa, digamos, construcción de estos organismos que nos vendría bien buenos equilibrios, pero tendría que reemplazarse con otras personas. Y esto me lleva a un siguiente problema. ¿Están gobernando los mejores? No estoy hablando del presidente, que ese será otro tema. ¿Están gobernando los mejores? No, no están gobernando los mejores. Y esto es un asunto grave, porque es la discusión famosa del servicio civil público de carrera. Y en este asunto es verdaderamente grave, porque antes pues se llegaba por los nexos con los personeros del viejo régimen priista, pero el que sí metió a muchísima gente en el servicio civil fueron los de Acción Nacional. Pues claro que tenemos hoy una serie de problemas porque no tenemos verdaderos profesionales en sus disciplinas en estos instituciones autónomas. ¿Quieren más parque? Sí. A eso venimos. Bueno, ahí les va más parque. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene 139 artículos, en ocasiones llega a ser decenas, casi, no los he contado, pero casi son 40 artículos que permiten la atribución del Ejecutivo. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos hablando de una constitución presidencialista. Y eso es la discusión. ¿Qué queremos? Ese tipo de, pues el tipo de presidencialismo, ahora lo repite López Obrador. Bueno, con la visión de popular socialdemócrata, y de socialdemócrata no hay duda, la modificación al artículo 4 es algo sensacional, porque personas como Jorge o como yo ya podemos cobrar con esas garantías el derecho de la pensión universal. Bueno, pero a lo que quiero ir es a decirles, se reproduce el presidencialismo. Claro. Se está reproduciendo. Bueno, sí. Hace poco, tú que eres el organizador, junto con Carola García, y están haciendo una serie de meses muy interesantes en el Sisi. El señor Diego Valadez estuvo ahí. Exacto. Y el señor Diego Valadez dice que hay que pasar a otro régimen más parlamentario y menos presidencialista. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, pues ese es un primer problemón que tenemos. Yo le decía al doctor Diego Valadez que tenemos un problema en la cultura política, porque nuestra cultura política, discúlpenme, no es democrática. No es democrática. Simplemente aquellos que estuvimos cercanos a las multitudes de izquierdas, pues no eran democráticas, pues mucho menos las organizaciones de las derechas. Entonces no hay una cultura, pues tenemos que estar fundando una cultura democrática que tampoco la veo en el movimiento de regeneración nacional. Entonces, ese es un primer obstáculo. Parlamentarismo. Entonces se parece un poquito, esta es la teoría de los equilibrios, en que, oye, no le podemos dar todo el poder al Ejecutivo, pero en este país siempre se le ha dado el poder al Ejecutivo. Entonces tendría que rediseñarse una constitución nueva. O sea, es lo mismo que dice Porfirio Muñoz Ledo, sí. Rehacer la Constitución, porque además esta Constitución, hasta donde yo llevaba contados hace como 2 años, lleva 400 modificaciones, hace 2 años. Y
perdón, Jorge, 706 hace 15 días. Por eso te digo, yo hace 2 años 400 y ya le metieron 300 en 2 años. Sí. Entonces, pues ya esto es un Frankenstein total, ¿no? Sí. Ya una constitución que le hiciste 700 y tantas modificaciones, pues ya no es la constitución de antes. Entonces hay que hacer, en efecto, como dice el profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas, Porfirio Muñoz Ledo, una nueva constitución. Pero eso no está dentro de las propuestas de este régimen. ¿Qué hacer entonces? Sí, bueno, ni modo, no nos toca, a pesar de nuestra edad, descansar. Nos toca seguir avanzando justamente en estas líneas. Hay que dar un reordenamiento a los artículos constitucionales, porque como te repito, ahorita es francamente un régimen presidencialista. Es el que tenemos, es el que hemos tenido no solamente del 1917, sino desde antes. Entonces, esa es una tarea que tenemos que continuar, muchachos, tenemos que continuar en esa tarea. Claro. Y bueno, si se van juntando los asuntos, si se fijan, no vamos a acabar, se van juntando los asuntos, hay muchísimos. Y el otro tema es también cómo estos intelectuales del Círculo Rojo defienden a estas instituciones autónomas aparentemente en términos del equilibrio, que sí en parte puede ser un discurso cierto, pero también es un falso discurso. ¿Por qué? Que tenemos que a final de cuentas todos esos personajes tienen una concepción de derechas que no es la del actual régimen. Bueno, ¿y qué hacer en los medios de difusión? Ya ahí tenemos nuevos dirigentes en muchos lugares, Canal 11, Canal 22, Canal tal. Pero yo francamente veo pocos cambios de fondo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, empecé la reflexión con que teníamos 2 discursos. De aquellos que son propagandistas, reproductores de los, digamos, planteamientos generales del nuevo régimen, y por el otro, aquellos que están y que coparon durante décadas los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido, a final de cuentas, en los medios del poder. Los medios de comunicación se han convertido en los medios del poder porque en política se necesita de ellos. Entonces, esto es lo que explica el gran reclamo que le hacen inclusive dentro de Morena a Andrés Manuel López Obrador, que le reclaman, oiga, ¿y por qué permite que el señor Salinas Pliego se comporte de esa manera, violentando las propias políticas de sanidad acordadas en el gabinete? Bueno, porque es su amigo y porque es parte de las alianzas que se tuvieron que hacer. Aquí no voy a discutir si está bien o está mal, eso lo podemos discutir otro día, pero son de las alianzas que se hicieron para llegar al poder. Porque hoy Salinas, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros... Salinas Pliego insiste, hoy aparece que ya basta de que, como diciendo, es una invención esto del coronavirus, ya salgamos todos a trabajar y a hacer las cosas, a levantar México y demás, y ya vimos lo que le pasó a Bolsonaro por andar con esas falta de protocolo, por decirlo de alguna manera, y ya vimos cómo están muriendo decenas y decenas de personas. Por cierto, hoy leo una nota de Salvador Camarena, que el hermano de Daniel Moreno
murió de COVID y entonces sacan una bola de nombres ahí de personas que dicen mi tío, mi mamá, mi abuelita, mi compadre, etcétera, murieron de COVID. O sea, esto no es un juego ni es una maquinación, como dice Trump, de China, perdón, contra Estados Unidos, sino es algo nuevo. Pero ¿qué hacer ante eso? Bueno, tenemos una burguesía nueva, corrupta. Cuando me refiero nueva, corrupta, es que a partir del consenso de Washington, las tesis y del neoliberalismo, se les dio empresas paraestatales, empresas del Estado, a estos advenedizos que eran los amigos, eran los compadres del poder político. Y ahí está el problema justamente, porque no son los preparados, sino que son una lumpenburguesía, permítanme usar ese término, marxista, son una lumpenburguesía que solamente les importan sus intereses económicos, y por eso es que presionan, y además que se siente, como fue aliado en la campaña, se siente como, pues tienes el compromiso de permitirme hacer mis negocios. Esto mismo lo vimos en los Estados Unidos. Entonces, ellos, al amparo del poder, quieren continuar sus negocios, Jorge. Así es. Finalmente yo no veo ni, como bien lo dices, si no empezamos a encabezar un nuevo movimiento, algo que empiece desde los jóvenes, pues que esto cambie, porque esta centro izquierda que mencionas de Andrés Manuel López Obrador, pues veo que no solamente él, sino que el movimiento que tiene, pues sigue con estos paradigmas, pero atrasados como del Partido Comunista, en donde las mujeres no tienen una representatividad alta para ellos, el machismo y el clasismo sigue en ciertos grados. Entonces creo que ahí sí tenemos que entrarle a las nuevas tecnologías y formas en donde se pueda cambiar toda esta cuestión, pero con avances sociales más importantes, y creo que yo solamente vería que puede hacerse desde la sociedad civil y desde un movimiento más joven que pueda ir transformando. Y algo más importante que creo que ha faltado en este movimiento de Morena, que es que la academia se haga más presente, ¿no? También los académicos para Andrés Manuel López Obrador, pues no son tan considerados, sino nada más lee sus currículums y los pone en ciertos puestos, aunque no cumplan los perfiles, pero no son académicos que realmente cumplan, como dices, con estos perfiles. Y la academia creo que es la parte también y el motor más importante para dar estos cambios. Entonces creo que tendría que ir un movimiento acompañado de sociedad civil y académicos. No sé cómo lo veas tú, queridos Villegas. Bueno, se fueron los peores que gobernaban, pero no están gobernando los mejores. Y por otro lado, bueno, cuando tu papá militaba en el Partido Comunista, pues había una gerontocracia y éramos jóvenes, y ahora pues no llegamos, ya somos de la tercera edad, pero tampoco llegamos. Entonces, bueno, pues es parte de las grandes contradicciones, Alejandro. Pero yo lo que te quiero decir, está bien, no podemos, tenemos amigos en común, Jorge, tu papá y yo, que ya no pueden hacer una huelga de hambre. No, claro, por supuesto. Ni tampoco que van a estar en un plantón. Pero lo que nos queda es justamente esto que estamos haciendo aquí. Por eso les dije que estamos construyendo el tercer discurso. No es la tercera vía europea, no, es el tercer discurso que está entre los incondicionales y que algunos se convierten en serviles del actual régimen, y aquellos que están en contra de todo lo que sea el nuevo régimen. Nosotros estamos en un pensamiento crítico y por eso les digo que estamos construyendo eso.
y es lo que estamos realizando en este momento con ustedes, amigos, brothers. Sí, oye, pues Victoria Guerrero nos dice, el actual régimen ha cuestionado a las instituciones autónomas, no a quienes las operan. La molestia es con el contrapeso a un poder absoluto, no a sus titulares. El servicio profesional de carrera no es un candado absoluto para personas incapaces. Existen los mecanismos institucionales para poder valorar su trabajo y proceder. Es más fácil generalizar que realizar un verdadero análisis. La socialdemocracia se sustenta en una redistribución de la riqueza a través de procesos institucionales como el pago equitativo de impuestos, no con programas sociales que generan clientelas de votantes, dice Victoria Guerrero. En gran parte estoy de acuerdo con ese planteamiento, efectivamente, pero ¿quién va a evaluar a estos evaluadores? Ese es el asunto. Claro. A mí que me garantiza que los que designaron en los años anteriores sean personas con ética y que tengan conocimientos de sus disciplinas propias de estas instituciones. Yo no tengo esas garantías. Y lo que sí señala correctamente el presidente de la República, en esta parte sí estoy de acuerdo, es que salen muy caros estos organismos. Así es, y bueno, como bien indicas, pues ya lo vimos en el caso Notimex, se hacen las denuncias ante la función pública contra esta funcionaria pública San Juana Martínez, y la función pública de Meréndira pues la respalda hasta amiga, entonces pues son de estas cuestiones que son inamovibles, ¿no? No sabía que existía Notimex. Yo me acuerdo que la formaron en 1968 para que hubiera una agencia mexicana, como decían, la primera agencia noticiosa mexicana, sí, porque era la primera agencia de noticias de México en 1968. Pero, pues la verdad, yo en décadas, pues sabía que llegaban los reporteros que trabajaban ahí, pero nunca supe que realmente estuvieran realizando una labor periodística seria. Así es, pues bueno, pues ya ahorita ni esa cuestión poco seria ya está en el desahucio. Sí, exacto. Bueno, muchachos, pues estamos tratando de entender muchos de los problemas que tenemos y justamente no nos queremos situar en medio, no. Estamos dentro de los problemas y queremos hablar que no nos gustan esos que condenan todo, ni tampoco esos que son incondicionales del régimen, ¿no? Estamos en eso. Pues agradecemos mucho, mi querido Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias por invitarme. A Lord Molecula. Gracias, muchachos. Hasta luego, saludos. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado, mi querido George, preséntalo. Armando Vázquez Ramos, dinos. Bueno, pues él es un destacado dirigente mexicano de California, es un profesor, participado con los estudiantes, con los académicos, con los campesinos, con los migrantes, etcétera, y lo invitamos porque queremos que nos dé su punto de vista. Él, como muchos otros, se han opuesto a la visita de el señor López Obrador a Washington. Aquí tengo algunos que han dicho, pues no, que no vaya el señor López Obrador, pero pues sí fue, y lo más interesante es que nosotros pensábamos que iba a saludar a los paisanos por allá que mandan la mayor cantidad de remesas, y no. Por ejemplo, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales estuvo en contra. La Fuerza Migrante también, que tiene a 200 organizaciones. El señor Juan José Gutiérrez estuvo en contra.
incluso los caucus, en donde está una muchacha muy inteligente, Ocasio-Cortez, dijeron que no invitar a Donald Trump a López Obrador, y no porque estén en contra de López Obrador, sino porque Donald Trump lo que quiere es aprovechar la visita de López Obrador para ganar votos dentro del sector hispano. Señor Armando, perdón. Sí. Armando, ¿puedes prender su cámara? Creí que ya estaba prendida. ¿Dónde le...? Apriete la pantalla y va a ver el icono de cámara. Sí, ahora sí. Ahora sí está perfecto. Perfecto. Los he estado oyendo. Gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, don Armando. Profesor. Entonces, aquí nuestro compañero, como otros, dijeron, pues no tiene caso que venga el señor López Obrador, porque el señor Donald Trump va a ser de las suyas, y ya empezó a ser desde antes. Sacó los tweets y las vistas de Arizona y el muro, dijo que va a mandar otra ley para que se derogue lo del DACA, por ejemplo, que ya no va a permitir que los estudiantes puedan hacerlo en línea, sino de manera presencial. En fin, son unos botones de muestra de todo lo que hace este señor en contra de los mexicanos, siendo que los que están allá del otro lado, como usted, pues envían remesas y remesas y remesas, y todo el mundo dice, ahora sí van a caer las remesas, y suben cada 2 o 3 meses que tenemos noticias. Entonces sí queremos hablar con alguien para que nos diga cómo están las cosas y qué es lo que piensa de esta visita. Muy bien, pues gracias por la invitación otra vez y quería darles un trasfondo de mi activismo, porque yo tengo desde el 2005 impulsando el voto en el exterior. Conocí desde entonces a López Obrador cuando estaba como jefe de gobierno y varios de sus más cercanos colegas, como el maestro Bernardo Batis, Alejandro Encinas. O sea que tenemos ya una trayectoria de dar apoyo a esta opción que, bueno, se pudo lograr en la última elección, pero desde el comienzo de Morena no ha habido un aprecio, un entendimiento de lo que representa el recurso humano, que somos los 40 millones de mexicanos que estamos de este lado. Y ya somos un 25%, una cuarta parte de la población mexicana que estamos en el exilio económico, y aún así es muy poco lo que se conoce, lo que se sabe. Quiero decir, ignorancia en el contexto de falta de conocimiento. Y eso no cambió con la elección de López Obrador, el tsunami de Morena. Y francamente, esta cuestión fue ya la gota que colmó el vaso. Porque si no levantamos la voz, si no expresamos lo que en este caso es algo denigrante, es ofensivo, es algo que no lo han pensado ni lo han consultado con nosotros. Y en primer lugar, creo yo que detrás de todo esto es una maniobra de entregarse a la amenaza que representa Trump. Quizás algunos amarres que hicieron con la situación del petróleo, etcétera. Pero venir a celebrar un tratado de comercio que es del PRI y que ni el mismo López Obrador, ya electo como presidente, tuvo gran envolvimiento. Es más, él hizo campaña por años en contra de libre comercio, liberalismo. Entonces seguimos con la esperanza. Estuve yo ahí en la toma de poder. Tenemos ya años de esperar que hubiera un cambio real en México. Y desafortunadamente, pues la cuarta transformación no ha llegado de este lado de la frontera. No hay políticas en el Plan Nacional de Desarrollo
que integren una atención a los mexicanos en el exterior, comenzando con eso. Y también en este caso, una decisión tan importante de ni siquiera pensar que deberían de consultar antes de decidir. Y nosotros comenzamos desde el 25 de junio con una carta de consejo, de decirles, no es el mejor momento, va a ser un error político y diplomático, y nos va a afectar a nosotros, tanto a ustedes, porque van a quedar golpeados, francamente. No creo que la reunión vaya a ser diferente que lo que ha hecho ya anteriormente a Trump, y en este caso, ya desde ayer salió la nota que se ha decidido de tratar de darle fin al programa de DACA otra vez. Yo tengo ya 5 años de estar trabajando con los Dreamers. Tuve éxito en llevar a 5 grupos de Dreamers a México, casi 200 jóvenes que pudieron retornar a México, muchos después de más de 25 años. Y pudimos conseguir eso por medio de la protección de DACA, que tiene una cláusula, es un permiso de poder regresar a su país de origen por razones educativas. Entonces llevamos estos grupos como un curso, como una oportunidad para que pudieran regresar a reconectarse con su raíz cultural, su identidad, sus familias, obviamente, su lugar de nacimiento, pero todo dentro de un contexto académico. Y eso lo logramos todavía en agosto del 2017, ya bajo la gestión de Trump. Y nunca he perdido a un solo Dreamer. Siempre lo hemos hecho correcto, con el permiso del gobierno. Y es lo que terminaron el 5 de septiembre del 2017 con la acción mal hecha por el gobierno de Trump de decir vamos a cancelar ese programa, y luego siguen 6 meses de litigio. Y en enero del 2018, la primer corte de apelación dio el fallo de restaurar el programa de DACA, que sí se restauró bajo de esa orden, pero luego siguieron las siguientes apelaciones hasta que llegó a la Corte Suprema. Y el día 18 de junio de este año se dio el fallo de la Corte Suprema dirigiendo a la administración a restaurar el programa como era originalmente y fue establecido en el 2012. Entonces, todavía 3 semanas después estamos en espera de que reabran el programa a aquellos jóvenes que desde el 2017 han sido negados la protección. Estamos hablando de cientos de miles de jóvenes. Y también ese permiso de advance parole que no hemos podido conseguir, que tenemos 2 años y medio haciendo campaña, y francamente no esperábamos, fuimos sorprendidos por la decisión de la Corte, pero aún así no quieren ceder y va a seguir la presión política y jurídica. Entonces, en este momento clave, justo en la recta final de la elección, para mí que López Obrador y Marcelo especialmente deberían de haber tenido el sentido de no venir en este momento porque van a ser usados. Bueno, no hicieron caso. Profesor, y además, perdóneme que lo interrumpa, pero también aquí hay un tema bien interesante. O sea, en la agenda que tiene el presidente Andrés Manuel con Donald Trump, o sea, los temas son TEMEC y cooperación. O sea, no van a tocar tema de migración y tema de muro. Entonces, eso también se estaría viendo como una ofensa o como algo que le haría falta a toda la comunidad mexicana que habita en aquel país y que está esperando tal vez desde un saludo de su presidente, que seguramente muchos votaron por él desde allá, además de que se haga una política o que logre tal vez el presidente hacer alguna modificación en los derechos a los migrantes. Correcto. Y también sin anticipar la reacción, sin considerar que nosotros también contamos. En este caso, nosotros nos hemos enfocado, mi organización, que es el Centro de Estudios California-México, y tenemos ya más de 10 años en existir, en promover el intercambio académico y en este caso el ejemplo, el programa para los Dreamers. Pero
nosotros convocamos en estas últimas dos cartas que se le enviaron a Marcelo y al presidente. Lo hice la segunda carta por medio de la cónsul de Los Ángeles, porque no quería brincar el protocolo. Se les han hecho llegar, y ya la de lunes es dirigiéndolos a que tomen responsabilidad de presionar al presidente Trump que siga las órdenes de la Corte sobre el programa de restauración del programa de DACA, pero también sobre lo que es otro fallo muy importante que tomó a cabo hace un par de semanas, que es la orden de que el gobierno libere a todos los niños que están enjaulados, glorificarlos con sus padres y que se queden de su lado. Y la última propuesta, que creo también coincidimos con la situación que está tomando a cabo en todo el mundo, pero ciertamente en el caso de México y Estados Unidos, el inepto manejo de la crisis de la pandemia de ambos presidentes, porque aún están tratando de vender la idea de que no pasa nada, ya superamos lo peor, vamos a estar bien, salgan ya a la calle, cúbranse, todo eso. Pero en este caso lo que proponemos, que creo yo como una política, una sugerencia tiene sentido. O sea, que estos dos líderes de los países más importantes del continente tomen el liderazgo, tomen el compromiso de crear un plan continental para las Américas para batir el virus. Porque esto no es de un día para otro, esto es de años. Estamos viendo lo que están sufriendo los países de este continente sin los recursos que tiene Estados Unidos, y ciertamente en México, que no ha parado y sigue disparándose. En este caso ya estamos viendo que abrieron muy pronto ambos países, y en Estados Unidos ya más de la mitad de los estados que habían reabierto han sido forzados a cerrar otra vez. Entonces, son los puntos fundamentales de nuestra políticas que deberían de tomar, más allá de celebrar el TEMEC y los 1,000 ventiladores que le vendió Trump a López Obrador. Maestro, pero acá recibimos noticias que el gobierno de Estados Unidos iba a destinar miles de millones de dólares para que la gente se quedara en casa, pero luego ya vimos que empezó a crecer el desempleo de manera mayúscula en Estados Unidos. Se llegó a hablar en México que hay 40 millones de desempleados en Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación? Porque luego ya ve que las noticias las manipulan unas agencias y nos dan su punto de vista. Díganme usted eso. Eso ha sido la realidad en lo que yo le digo la centena, ya no es cuarentena. Ya tenemos más de 3 meses de estar encerrados. Y que de hecho, cuando se cerró el mercado, entonces todo el mundo que perdieron sus trabajos, tuvieron que irse a casa y recibieron los estímulos del gobierno. Ha habido 3, un total de 5 trillones de dólares que se le han otorgado para las empresas, los pequeños comerciantes, y también para mantener a esa cantidad enorme de desempleados. Todos los que pagaron impuestos recibieron un cheque de $1,200, y viene otra ronda. Pero aquí lo que se está descubriendo es que una cantidad enorme de esos préstamos que dio el gobierno fueron a la cúpula de los republicanos. Estamos hablando de millones, cientos de millones de dólares. Qué interesante. Hablando de corrupción y hablando, digamos, Fobaproa se queda chico. Y esta es una noticia que apenas está saliendo hoy mismo. Miren, por ejemplo, la esposa del presidente del Senado, de Mitch O'Donnell, es una señora asiática que también ha sido secretaria del Trabajo en Estados Unidos. A ella le tocaron millones de dólares de préstamo. Le dieron $100 millones a una empresa de restaurantes
miles de millones a las empresas conectadas como donadores de la campaña de Donald Trump. Y este es un descubrimiento que apenas está saliendo a la luz, porque han tenido que poner las cartas en la mesa, decir, bueno, ¿quiénes son los que recibieron estos préstamos? Eso también va a ser un escándalo de fraude. Jóvenes. Sí, oiga, y hoy están ya también, mandaron una carta para pedir que no se haga esta reunión el día de mañana. El Centro Legal de la Raza, el Frente Nacional de Inmigrantes y la Federación Zacatecana, entre muchos más. Ustedes están en contacto con todas estas organizaciones para pedir justo al gobierno de Donald Trump que no se haga la reunión. Digo, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que no se haga esta reunión. Mira, francamente, esto no ha estado coordinado y no creo que hay una estrategia, sino que nos ha agarrado a todos un poco sin estar preparados a tal traición, pero al mismo momento están subiéndose todavía cartas y protestas. Nosotros publicamos un semanario que se llama El Vagonista, se lo hice llegar antes del programa para que pues, ustedes pudieran repasar, y ahí tenemos un volante de la protesta que se va a hacer aquí mañana en frente al Consulado de Los Ángeles. Esa protesta la está impulsando el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Entonces, creo que todo eso está desarticulado. Ahora, en Washington sí va a haber de ambos lados. Hay acarreados, hay gente que va que es que para recibir al presidente, para vestir la llegada del presidente, y esto viene por influencia, por recursos del mismo gobierno. Y también va a haber algunos que van a estar protestando. Mencionaron anteriormente a Lupe Gómez, que encabeza la federación aquí en Los Ángeles de los clubes zacatecanos, y otro que es un tipo pues muy polémico, que es Juan José Gutiérrez, y pues ellos dos son de los líderes, están en Washington, y es como quien dice, un panista que es Lupe, un ultra loco y corrupto que es Juan José Gutiérrez. Entonces, para mí que esos son los intereses de estar ahí para poder ver y hablar con López Obrador, pero pues francamente las condiciones de salud no conviene viajar en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que están convocando a que gente vaya, y como se está moviendo en las redes sociales, defendiendo la gran presencia del presidente de México, que nos ha ignorado por 1 año y medio de su gestión. Y francamente a López Obrador, aunque ya les dije, yo vengo apoyando, aquí tengo toda mi fototeca, mi pared llena de las banderas, desde el PRD hasta, bueno, la traición del 2006, llevé a un grupo enorme de estudiantes, de profesores, pero es por lo que duele tanto esta decepción. Y para mí esto fue el colmo, y decidí, tenemos que expresarnos y ofrecer la colaboración si lo quieren, porque el punto más importante es que no nos han tomado en cuenta, y por eso hay la reacción que está tomando a cabo. Porque si hubieran hecho un sondeo, hubieran sentido que la gente hubiera dicho, no, como que no conviene. Y salga como salga, esto sin duda, la foto va a dar la impresión de que López Obrador está apoyando y va a influir en la elección. Ahora, él se defiende que dice, no, mientras que no viole la soberanía de México, nosotros estamos bien. Pues en este caso me parece que está él manipulando la soberanía de Estados Unidos, porque se está inmiscuyendo en esta elección. Y por eso yo dije en carta, la primera, si no hacen caso, se van a quedar como el
José Antonio López de Santana y como el Luis de Ragay, y ya sabemos cómo terminaron estos personajes. Pero no creo que ellos tienen esa preocupación. Vamos a ver qué resultado da cabo y si van a darnos un poco más de respeto y consideración de oír el punto de vista de la raza. Decían que los que se iban a manifestar a favor de López Obrador eran grupos de Morena. ¿Existe Morena allá en Estados Unidos? Ya casi me reía. Nosotros sí nos reímos. Es una pantalla. Mira, Sí, te voy a comentar. Juan José Gutiérrez tiene como a 10 grupos de Morena, de 3 cada uno. ¿Ok? No ha habido organización ni también la preocupación. Yo tuve hace 2 semanas con un grupo de colegas una reunión por Zoom con el Fisgón y con Pedro Miguel. A ellos los conozco más o menos bien, pero hasta el momento no han dado el ancho en establecer las bases, desarrollar el liderazgo de Morena en este país, y eso nunca tomó a cabo durante la campaña. Sí había comités y sí había movilización, el voto obviamente fue altísimo pro López Obrador, pero era un voto contra el PRI y el PAN. No teníamos también ya ninguna otra opción más que conseguir en esta ocasión el triunfo de un gobierno de izquierda. Y yo sigo comprometido a los ideales, a los objetivos, pero no se vale si no nos incluyen, y es lo que nos quejamos con Pedro Miguel y con el Fisgón, porque ya ahorita ya no se puede ni meter a Morena, está todo bloqueado. Entonces, aquí la discusión era en torno a lo que también tomó a cabo hace como 3 semanas en México, que fue la impugnación del diputado chilango en la legislatura de la Ciudad de México. Yo soy chilango, yo soy nacido en Escandón. Han de conocer la colonia Escandón en Tacubaya. Claro. Patriotismo y Martí, ahí nací. 6 años pues donde estaba un famoso cine, el cine Hipódromo. Mira, la realidad es de que Morena está no solamente fracturada internamente, pero no tienen la capacidad porque sufren la misma ignorancia. Lo digo otra vez, no en una manera despectiva, falta de conocimiento, falta de aprecio. Entonces aquí lo que nosotros también estamos impulsando, ya desde el año pasado, organizamos una conferencia en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, para celebrar el 50 aniversario de estudios chicanos en Estados Unidos. Y en los últimos 50 años en México ni se conoce, nadie está enseñando, ni investigando, ni publicando sobre la diáspora mexicana. O sea, sí sabemos que nos llega la lana y sabemos que hay problemas fronterizos, inmigración y todo eso, pero no se estudia lo que es, por ejemplo, más de la mitad de los zacatecanos ya viven en Estados Unidos. Más de la mitad de los guanajuatenses también ya viven en Estados Unidos. Y comunidades enormes de millones de jaliscienses, bueno, en Michoacán. Nueva York se dice Puebla York. No. Bueno, aunque yo conocí, perdón, maestro, yo conocí a un intelectual que sí estudiaba eso, pero ya murió, que se llamó Jorge Bustamante. No me digas, no está muerto. No está muerto Jorge, no. No, es más, es de mis conexiones. Hijo, entonces ya lo maté, yo. Le voy a decir. Sí. Jorge ya tiene 82 años. Bueno. Ya está retirado, pero sigue todavía activo en el Colegio de la Frontera Norte. Mire. Él es un curso a mi grupo de Dreamers, el último que egresamos por la garita de San Isidro, porque no me arriesgaba yo a regresarlos en vuelo en un aeropuerto que te tocan diferentes agentes y uno solo te puede causar problemas.
Entonces arreglamos el regreso por medio de Tijuana, pero ahí pasamos 10 días en el colegio. Dio un curso de posgrado a estos jóvenes. Él me dijo, bueno. Armando, yo nunca he enseñado un curso para solamente Dreamers. Y él se ofreció a dar esta clase. No está vivito y coleando. Y, Qué bueno. Oiga, No, profesor, dime. yo le quiero preguntar si tiene conocimiento de alguna protesta o protestas que se tengan para mañana, que sea la reunión de los presidentes. Lo acabo de comentar, mañana al mediodía frente al consulado de Los Ángeles, pero me imagino que va a haber en otros lugares, en Chicago, en Nueva York, en Texas. Esto, te digo, ha sido un plazo muy corto para coordinar, y sí se han estado oyendo las voces, creo que esto se han oído. Hay artículos en todo el mundo que están pendientes de lo que vaya a pasar. Esto que yo les comenté, que está en mi noticiero que salió ayer, ya ayer salió la noticia de que Trump va a arremetir otra vez contra DACA, pero el run es que lo va a hacer mañana. Mañana, si él lo anuncia durante la estancia de Marcelo y el peje ahí en Washington, va a ser como una manera de conseguir el aval. ¿Por qué? Porque si ellos no repudian esa acción, y eso es uno de los puntos que nosotros le pedimos, que presionen que este fascista siga la orden de la corte. Entonces, si esto ocurre, yo creo que eso va a ser el acabose. Ahora, les voy a comentar algo que también ya tiene tiempo y quizás es parte del arreglo que van a llegar. O sea que Trump, con su permiso, por decirlo así, va a dar mate a mañana. La otra es que México está preparando para ofrecer un programa de repatriación a los Dreamers. Ahora, si México ofrece eso, ya ese es el entreguismo total. Porque en primer lugar no va a haber un solo Dreamer que diga, qué bonito, me voy a regresar a México, me va a dar beca y voy a poder estudiar en la universidad. No. Cuando México no puede con su propia plantilla, sí, académica. Pero por ahí va, creo yo, la jugada. Y ese es nada más uno de los temas. Lo que es importantísimo es cómo abatimos el virus en una manera conjunta, porque ni un presidente ni el otro ha sido diferente su manera de menospreciar, de delatar, de tratar de reabrir, y las consecuencias las estamos viendo con la cantidad enorme de muertos y que siguen infectándose más y más miles de personas. Y a ver con lo que pasó con Bolsonaro, si es de que a lo mejor así van a aprender. Sí, exacto. Así es. Oiga, y con la gente de Canadá no tiene ninguna relación, porque bueno, Justin Trudeau sí dio una muy buena posición, que era Donald Trump los ha estado atacando con diferentes políticas de gobierno, entonces por eso no va a ir. Y lo siguiente, y que es lo que usted ha mencionado, es que está en campaña política, entonces él no piensa ir en un momento de una campaña política a visitar a un presidente. Sí, mira, tengo una muy cercana colaboración con Carlos Rojas Salazar, que él está en Montreal. Y Carlos es una persona que ha trabajado hasta dentro del gobierno en relaciones exteriores, pues fue cónsul aquí en Tucson, pero es una persona que lo mandaron a Francia. Entonces él estuvo ahí en el consulado, ya regresó hablando francés y mejor se quedó en Canadá porque no veía futuro en el cuerpo diplomático. Pero él es el que también me ha estado manteniendo al tanto sobre la situación de Trudeau, porque ha habido esa expectativa de que sí o que no. Pero francamente, mira, él también ya se infectó anteriormente. Claro. Y lo mismo la situación de la imagen, que todos salgan como para celebrar algo que en realidad no es ni libre ni gratis ese convenio. O sea, nosotros pagamos la cuenta y nadie me puede cambiar de parecer que fue un fracaso para México.
Ahora, para Estados Unidos y para el sector privado quizás ha sido un éxito enorme por el costo proporcional de la mano de obra. Estamos todavía pagando 10 por 1. En México le pagan al trabajador una parte de lo que gana un trabajador, salario mínimo por hora, o sea, es 10 por 1. Y eso sigue siendo el recurso de mano de obra barata que se va a seguir explotando, y la invasión de productos y de maquiladoras en México, porque es lo que siguen capitalizando. Esto es lo que atacó por décadas a López Obrador, el neoliberalismo, y ahora viene a celebrar y dar gracias. Eso es lo que no coincide. Claro. Y en realidad, bueno, pues esto vamos a ver si de veras consiguen logros o si solamente van a servir como monigotes en la foto. Porque francamente eso es todo lo que puedo ver que pueda resultar. Le van a ayudar a abrir el camino a Trump, y que puede ser el peor error en su carrera. Y eso creo que puede minarle el camino a Marcelito para su anhelo de ser presidente. Sí. Que esto también no se olvida. Y eso es lo que en México, como aquí, tienen que apreciar, que son acciones, aunque apenas está terminando su segundo año de gestión, no han tomado la atención que merecemos nosotros de este lado, y porque francamente, de mi punto de vista, no saben cómo utilizar el recurso humano que representamos, que tenemos en Estados Unidos. Tenemos a más estudiantes chicanos y latinos en las universidades que en todo México, para empezar, y somos solamente 60 millones de latinos, 40 millones de origen mexicano, pero hoy en día, digamos, el sistema de la Universidad Estatal de California, donde yo soy profesor, tenemos ya a casi 200,000 alumnos, de 450,000 o casi 500,000, somos el 45% de la matrícula. Hace 52 años, cuando yo comencé en la universidad, yo soy del 68, éramos menos de 100 negros y chicanos. Y eso tiene que ver con el crecimiento poblacional también. Pero ¿quién sabe de esto en México? ¿Quién estudia? ¿Quién sabe dónde están esas familias exitosas? También como el que llegó ayer, que necesita la mano, o que esté documentado y que lo mandaron porque es carguachero. ¿Sabe lo que quiere decir carguachero, verdad? No. Sí, el que lava coches, ¿no? Ajá, sí, carwash, ajá, sí, sí. Y no tienen carguachero. O el drywallero. ¿Cuál es el drywallero? Díganme. El que maneja la tabla roca en la construcción. Entonces, esos son trabajadores que no son esenciales, ni que el que clava los coches, ni el que clava la tabla roca, pero eso sí, los mercados, todos los trabajadores esenciales son la raza, porque ellos tienen que regresar a trabajar, no les tocó la compensación del gobierno. Y es la misma situación que tiene en México, que a algunos sí les tocó, bueno, vete a descansar y tranquilo, su sana distancia, pero los que no, los que andan de ambulantes o los que tienen que dicen, yo tengo que trabajar para poder comer y darle de comer a mi familia. Entonces son situaciones muy, muy diferentes. Y la preocupación de México, que dicen que se tienen que preparar para el éxodo de los mexicanos, que va a haber mucha gente retornada. Cuernos, no puede haber eso porque nadie se va a regresar a mejores oportunidades en México. Y también porque le tenemos que ganar al Trompas y sacarlo de la Casa Blanca en noviembre. Solamente así vamos a tener una reforma migratoria integral. Y también recordar que allá también ya hay otra vida que se generó, entonces tampoco no es tan sencillo. Uno que ha trabajado
sobre todo con las familias, en una organización que se llama POFAM, con las familias de retorno. No es nada sencillo hacer este retorno, entonces, que como usted dice, es una locura esto que están comentando. Y bueno, doctora, maestro Armando Vázquez, le agradecemos mucho su participación y esperamos seguir contando con ella para próximas ocasiones, porque esto sigue, va a seguir durante mucho tiempo y queremos tener a voces tan importantes como la suya que nos aclare bien lo que está pasando en Estados Unidos. Magnífico. A ti te llegó el magonista. Sí. Aquí ya, ajá. Ahí está un volante del seminario que vamos a tener en el Congreso en la Ciudad de México. A media cuadra vivía mi abuelo, ahí en la calle Donceles. Pero vamos a celebrar un seminario ya no de un día, de 2 días, para festejar el 50 aniversario de Estudios Chicanos, pero para impulsar una visión de lo que sigue y promover que en México se dé a cabo la enseñanza de estudios chicanos y de la diáspora mexicana. Entonces los invito ahí, échenle ojo y a ver si nos pueden acompañar. Sí, cómo no, ahí estaremos. Porque además nos interesaría tener una relación más estrecha con ustedes, entre nuestro portal y ustedes, para muchas cosas. Tenemos un periódico digital, una organización que se llama Fotoperiodistas, y entonces valdría la pena tener una relación mucho más estrecha con ustedes y nosotros para hacer cosas conjuntas. Me encantaría mantener este vínculo y por eso les agradezco la invitación y hacer ya la conexión con nosotros. Espero que nos podamos unir en lo que coincidimos. No claro. Vamos a pensar igual, pero creo que sí hay futuro en México, pero tienen que cambiar las cosas. Y coincidimos mucho con su visión sobre Morena y sobre lo que está haciendo el presidente, al cual nosotros también apoyamos en las urnas, pero nos parece que está generando bastantes cosas muy malas, entonces, bueno, tenemos que ser críticos ante eso. Exactamente. Y arriesgar. Un abrazo muy grande, profesor. Muchas gracias. Gracias por todo, maestro. Gracias. Y un abrazo al maestro Bustamante, díganle que da gusto, que a pesar de que yo lo maté, que todavía viva 2 años más. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jorge Meléndez y lo conocí por medio de mi hermano Hugo Tulio Meléndez, que hacía una revista que se llamaba México Agrario, y ahí publicó algunos artículos el maestro Bustamante. Sí. Muy bien, le voy a comentar y si quieres te doy su correo y teléfonos y todo eso. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sigue muy cuerdo, eso es lo importante. No, qué maravilla. Qué bueno. Un gran abrazo y seguimos en contacto, maestro Vázquez. Gracias, buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Oigan, pues Dolores Rosas, hola, saludos, muñeca, te quiero, no podíamos dejar de mandar ese saludo. Yo también lo sigo con mucho cariño, dice David Cilia, nos estuvo viendo Carola García Calderón, César Suárez, saludos a la muñeca, Ernesto Muñoz nos está viendo, también Alex México nos mandó saludos. Eduardo Salinas Cantú también nos estuvo viendo. Desiree Rivera, saludos, le mandamos un beso grandote. Rosario Alvarado, saludos. Y dice Victoria, es lamentable ver cómo todos los gobiernos, los que ven a los migrantes son de remesas, no sus necesidades, todos quieren su dinero, pero existen pocas políticas reales para atender sus necesidades en Estados Unidos, dice Victoria Guerrero. Nos estuvo viendo nuestra querida Karina Nalda Castro, Porfirio Toledo Delgado, Ángel Delgado también, Amaranta Sáenz dice, ya lo mató, ja. Ya, no empieces. Bueno, es lo que dice la errores que comete uno por no decir, como dijera
gran Fíjense. Renato Leduc, las pendejadas que hace. Pero aquí sí reconocemos nuestro error, no va a ser el sí. López Dórica que todavía tiene ahí sí, claro. colgado el moño negro ahí en su puerta, nada más porque no quiere reconocer que ya se murió el primer caso de coronavirus. Así es. Victoria Guerrero, excelente entrevista, muy interesante la perspectiva de nuestra población de Estados Unidos. Sin duda, ellos son la primera línea de fuego donde inicia la patria. Y Amada Paredones, excelente programa como siempre. Le mandamos un beso. Amada Paredones también, que ya terminamos el programa para que pueda irse a dormir. Ya que nos dice. Ya. No se duerme. Y también, bueno, pues no vimos a Lucía Méndez, pero le mandábamos besos. Un beso también, porque nos ven retransmisión. Así es. Por cierto, ya vamos a tener la retransmisión de este programa por aquellos que no lo pudieron ver a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de Periodistas Unidos. Se va a ver esta retransmisión. Por favor, pónganle like a Periodistas Unidos para que les llegue la notificación en YouTube. Y ya estamos teniendo también los bloques de cada entrevista por separado para que los puedan ver. Todo. Para que no vean todo el programa, ya pueden ver por bloques estas entrevistas. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Si a alguien le interesa nada más lo de los chicanos, pues lo puede ver. Y si le interesa los 2 años de López Obrador, pues lo puede ver separadamente según sus intereses, ¿no? Sí, y además así puede que nos compartan más veces, nos puedan dar like más veces. Y pues, como siempre, ya saben, compártanos. Pues denos like, allá hay unos links para donaciones y pues que ya nos vamos, ¿no? Porque pues, ya nos vamos. Ya pasó el de los tamales, ya se me fue. Bueno, cuídense mucho, hasta mañana. Besos a todos. Cuídense mucho, bye. Gracias, Karina. Sí, qué bueno, muchas gracias. Bueno. Bye.